Buenos días o buenas tardes. Solo usted está ahorita, ¿verdad? Buenas tardes. ¿Qué tal está? Pues hay dos personas. Sí, Yo bien, ¿y ya, usted? ya vi a los demás, sí, ya los vi. Un ratito que son... Esperemos que entren algunos más. Bueno, el campus se ha caído, pero creo Sí, que ayer copiaron eso. no se puede entrar. Qué lástima. Lleva así como una hora o algo así. Una hora tiene que estar así. Que quede una pantalla Creo en que sí. blanco, ¿eh? No dice nada. Sí. No, mi error de HTTPS lanza. ¿Qué dice? ¿Qué sale? No lanza ningún error de No, HTTPS. nada sale, sí. Ah, Esperamos un ratito a ver si se conectan algunos más. bueno, Ya están llegando. Ya hay 10, ya podemos comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Sí, efectivamente está caída, ¿verdad? La plataforma. Pero bueno, gracias a Dios que no trabajamos directamente ahí. Vamos a comenzar de acuerdo a la programación que tenemos. Esta no es justamente a eso iba, a subirles esta programación cuando me encontré con el problema de la plataforma. Vamos a comenzar justamente con la, los primeros temas de la primera unidad. Aquí están. Del capítulo 14 vamos a estudiar los conceptos de oscilador armónico simple. A ver hasta dónde llegamos. Tenemos un par de horas. Básicamente vamos a comenzar por describir, por dar la definición de lo que es un oscilador armónico simple. El de oscilador es evidente, con una simple simulación uno se da cuenta que es un oscilador. Y entonces vamos a definir concretamente el movimiento armónico simple, resumido, y vamos a ver cómo se utiliza esa definición para poder hacer, como un primer ejemplo, un análisis de movimiento del sistema masa-resorte. Con la solución que obtengamos, nos va a permitir mejorar el procedimiento para hacer ese análisis, y entonces vamos a atrevernos a hacer uno o dos más. Es probable que solo hagamos dos, porque tengo la impresión de que ¿cómo están ustedes con el estudio del movimiento circular en su curso de física 100? Todos estudiaron el movimiento circular.
Yo no me acuerdo, la verdad. No, licenciado. No, entonces voy a tener que detenerme allí a hacer un repaso de lo más importante del movimiento circular para poder hacer los otros dos, ¿verdad? Eso es porque hay dos tipos, hay tres, si quieren, posibilidades de tipos de osciladores con los que nos vamos a encontrar para hacer el análisis. Entonces, los objetivos de la clase de hoy son repasar, que me imagino que ustedes ya vieron los videos, repasar los conceptos de oscilación armónico, oscilador armónico simple, aplicarla para dos ejemplos y el resto del tiempo lo vamos a dedicar a repasar los fundamentos del movimiento circular, que eso es extremadamente importante. Y bueno, ahí tenemos dos tipos de osciladores. En el primero tenemos un oscilador de tipo eléctrico, que lo vamos, no lo vamos a poder estudiar, pero en este oscilador se transfiere la energía almacenada de un dispositivo eléctrico, que es el capacitor, a un dispositivo que funciona con campos magnéticos, que es la bobina, y de nuevo regresa al capacitor. ¿Verdad? Está transfiriéndose de manera periódica la energía de un lado al otro, convirtiéndose eso entonces en un oscilador. En el otro lado tenemos una pelotita que se mueve de un extremo a otro, pasando por el origen, que vendría a ser su punto de equilibrio, y la pelotita, a medida que avanza, como pueden verse en los gráficos, disminuye de amplitud. La amplitud de la oscilación va disminuyendo. Este sería el caso de un oscilador que tuviese amortiguamiento, que lo vamos a ver muy brevemente. En la mayor parte de los casos vamos a considerar osciladores que tienen la ventaja de, como ese que tenemos ahí, tienen la ventaja de que al estar en condiciones ideales no hay fricción involucrada y por lo tanto nosotros vamos a tener en teoría de manera permanente el movimiento de ese oscilador, ¿verdad? Aquí también tenemos un oscilador que en realidad es el equivalente de este, es la visualización de este oscilador imaginando que tenemos una pelotita que exactamente en el mismo tiempo que él describe una trayectoria completa, una oscilación completa, desde arriba hacia abajo, experimenta un círculo completo, ¿verdad? O sea que ahí tenemos en realidad eh, la proyección de esta oscilación en un plano de un movimiento circular, que nos va a ser de mucha utilidad. Entonces un oscilador es eso, es un objeto que se mueve alrededor de una línea de equilibrio, que sería más o menos esta línea, que la pueden ver ahí, la dibujé muy rápidamente. Se mueve la misma distancia en ambos sentidos, ¿verdad? Eso esencialmente es un oscilador. Vuelve a tener la posición original de manera periódica y entonces a eso llamaremos un oscilador. Ahora, un oscilador armónico simple, lo voy a resumir. Todo el concepto que ustedes seguramente vieron en el video, yo se lo voy a resumir aquí para que después lo veamos con un poco más de detalle. Fíjense bien, el oscilador armónico simple se va a caracterizar porque su posición, que de manera genérica la vamos a determinar o a representar por la letra R. ¿Por qué? Porque en algunos casos va a ser un ángulo y en otros casos va a ser una distancia, como el caso del oscilador que estábamos viendo, que se desplazaba en el eje Y. Su posición entonces, cualquiera que sea el desplazamiento que experimenta, se puede expresar como una amplitud inicial o una amplitud máxima A por el coseno de una frecuencia angular natural a la que denominamos omega sub 0 más un ángulo de fase, ¿verdad? Si yo derivo esto, entonces obtengo la expresión de la velocidad de ese objeto en cualquier momento. Esto nos va a quedar menos A por omega sub 0 por el seno de omega sub 0 t más delta.
Y si a su vez derivo esto, obtengo la aceleración, que le voy a llamar mejor para no estar usando la letra D y no dar opción ¿cómo se llama? A confusión, simplemente le voy a llamar R' o R punto. El punto significa primera derivada. Y entonces, si derivo otra vez, obtengo el equivalente a su aceleración, lo que voy a denominar genéricamente como R doble punto, que va a ser la derivada de la velocidad, o sea, menos A por omega 0 al cuadrado, y vuelve otra vez a ser coseno de omega 0 t más delta. Esa es la definición general, pero además, ese oscilador va a estar caracterizado por tener este comportamiento de que sus parámetros más importantes, que son la frecuencia angular, S omega sub 0, se va a relacionar con la frecuencia con la que oscila, como 2pi veces la frecuencia, y con el tiempo que tarda en describir una oscilación completa que denominamos periodo, como 2pi dividido por ese tiempo, por el periodo. Esas son las características importantes. Luego, omega sub 0, cuando se hace un análisis, se va a llegar a la conclusión de que va a ser igual a la raíz cuadrada de una expresión. Aquí en la expresión nosotros vamos a tener los parámetros que van a depender estrictamente del tipo de oscilador que tengamos. Aquí puede ser que aparezca la masa, puede ser que aparezca una constante de elasticidad, ¿verdad? Puede ser que aparezca el momento de inercia. Eso va a depender del oscilador. Y además va a estar caracterizado el oscilador por una ecuación dinámica que se la conoce como ecuación característica del oscilador, que en términos de esto que tenemos aquí de la representación de R, se podría escribir como segunda derivada de R más esa frecuencia angular 0 al cuadrado por R igual a 0. Esa es la ecuación característica del oscilador. Ecuación característica del oscilador. Característica. O sea, si un sistema que está oscilando tiene una oscilación del tipo armónica simple, forzosamente su ecuación tiene que escribirse o poderse escribir de esta manera. Si no, no es un oscilador armónico simple. Va a ser un oscilador, pero de otro tipo. Y siempre nos vamos a encontrar justamente con esto. En la ecuación dinámica, cuando la podamos escribir, va a aparecer aquí una constante que va a ser una combinación de los parámetros que van a depender del tipo del oscilador. Va a aparecer una constante que va a multiplicar a R, a la constante de posición. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Bueno, los osciladores, resumiendo, pueden manifestar a fin de poder encontrar la ecuación dinámica y verificar si es un oscilador. O sea, ¿qué nos van a preguntar? Fíjense bien. A usted le van a dar un oscilador, un oscilador cualquiera. Por ejemplo, le van a dar un sistema masa-resorte, como ese que estamos viendo, ¿verdad? O le pueden dar un péndulo, o le pueden dar cualquier otra cosa. Le van a dar diferentes osciladores. Y le van a decir lo siguiente, eso va a estar oscilando. O usted va a tener que imaginarse que oscila, ¿verdad? Entonces le van a decir lo siguiente, verificar que ese oscilador que está viendo, el oscilador que está usted observando, es del tipo, para abreviar, oscilador armónico simple, ¿verdad? Son las iniciales. Miren, bueno, el movimiento se llama movimiento armónico simple, MAS. Y el objeto o el sistema que lo tenga se llama oscilador armónico simple, para no escribir tanto. Entonces, verificar que el oscilador que a usted le van a dar es oscilador armónico simple, ¿verdad? O, si no lo es, ¿verdad? O que
exista alguna condición o verifique la existencia o que exista alguna condición bajo la cual se comporte como tal. Eso es lo que nos va a tocar hacer cuando nos pidan hacer un análisis. Nos va a tocar hacer eso. Bajo la cual se comporte como tal. Bajo la que se comporte como tal, como oscilador armónico simple. Se comporte como oscilador armónico simple. Eso es lo que nos va a tocar en todos los análisis, ¿verdad? Entonces, cuando uno está haciendo estos análisis, va a tener varias opciones. Al observar al sistema oscilando, va a tener en general, les voy a decir, 3 opciones. Va a tener 3 opciones. La manera como ese sistema oscile va a ser de 3 tipos. Va a ser una traslación pura, o sea, se va a limitar a trasladarse, justamente como el oscilador que vimos, sistema masa-resorte, traslación pura. Se limita a moverse a lo largo del eje Y, hacia arriba, hacia abajo, o a la izquierda o a la derecha en el eje X. Nada más, eso es traslación pura. O va a tener una rotación pura. Rotación. O sea, no va, por ejemplo, les digo cuándo. Por ejemplo, imagínense un objeto que hace esto, ¿eh? Que se limita a rotar. Piensen en una pelotita que tiene su eje fijo, un disco, imagínense un disco que está fijo, su eje no se mueve, no se traslada, y oscila un ángulo a la izquierda y el mismo ángulo hacia la derecha. ¿De acuerdo? Hace este tipo de movimiento, ¿eh? Ese es un oscilador que manifiesta una rotación pura. Y la tercera forma de rotación es una combinación de las dos, en la que tengamos tanto traslación, como también rotación. A esto, en algunos casos, le llaman rodamiento. A esto se le conoce como rodamiento. Es lo que hace rodamiento. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace una rueda? Una rueda se gira alrededor de su eje, pero también se traslada, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos una rueda, piensen que hacemos esto para que vean en qué caso se comportaría. Tomamos una ruedecita o una esferita, la desplazamos desde el centro y la soltamos. ¿Qué va a hacer? Se va a mover en los dos extremos. Va a llegar hasta el extremo, al otro lado, a la misma altura, y va a volver a caer. Se va a detener y va a volver a caer. Y en el proceso va a estar rodando, va a estar girando, pero también el eje, el centro va a estarse trasladando, miren. Va a estarse trasladando. Entonces tenemos un fenómeno que es a lo que llamamos rodamiento. Cada uno de estos tiene una ecuación a partir de la cual se va a obtener la ecuación dinámica. Voy a dejarles esa ecuación aquí. Esa ecuación la voy a poner en rojo. Sería, para la traslación pura, sería la sumatoria de el agente o de los agentes responsables de la traslación. ¿Cuáles son los agentes responsables de la traslación? ¿En virtud de qué se mueven los objetos? ¿Qué se necesita para que un objeto se traslade? Acuérdense. ¿Qué me dicen? Aceleración. Antes de eso, bueno, sí, es fuerza, exacto. Entonces, los agentes responsables de provocar la traslación son las fuerzas de acción, ¿verdad? El peso, la fricción, etc. Esas son fuerzas de acción, la normal. Entonces, usted suma las fuerzas de acción, según la ley de Newton, y obtendrá lo que decía su compañera, una aceleración, que es la aceleración resultante, ¿verdad? Porque esto multiplicado por la masa, que nos da como resultado la fuerza resultante. Es la masa por la aceleración resultante.
Entonces, en estos casos, observen ustedes este objeto que les dibujé aquí, esta esferita que les dibujé aquí, que gira y vuelve, y sube y baja de manera periódica. Esta pelotita, continuamente las fuerzas están actuando de tal manera que esa es la posición de equilibrio de la pelotita. Ella regresa continuamente a ese punto. Aquí hay un atractor que siempre la lleva a este punto donde tenemos cero de desplazamiento vertical. Ella siempre vuelve a ese punto. Entonces decimos que sobre ella las fuerzas que actúan son, o la fuerza resultante es una fuerza de restauración. Y entonces esta ecuación, para no complicarnos a la hora de dibujar cuáles son las fuerzas de acción, uno se complica porque alguien la dibuja aquí en el extremo izquierdo y dibuja y resulta que la fricción le resultó negativa, pero el otro la dibujó del otro lado y para él la fricción es positiva. Y entonces, ¿cuál de los dos tiene la razón? Entonces, para no complicarnos, nos vamos a limitar aquí a considerar la suma de las fuerzas de acción sin importar cuál es el sentido que tienen. O sea, aquí vamos a considerar los aportes de las fuerzas de acción y ese negativo lo vamos a absorber aquí. Ese negativo significa que se trata de una fuerza resultante de restauración. Luego, cuando tenemos una rotación pura, entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los agentes responsables de la rotación? A ver si se acuerdan. Si las fuerzas de acción son los agentes responsables de la traslación, ¿cuáles son los agentes responsables de la rotación? ¿Qué me dicen? El torque. Los torques. Entonces, va a haber fuerzas de acción que van a producir un torque, que vamos a denominar torque de acción, alrededor del eje de rotación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en las fuerzas de acción, evidentemente que se trata de las fuerzas de acción actuando en el eje en el que se produce la traslación, que pudiera ser un eje X o un eje Y. Y es evidente que se trata aquí de la aceleración sobre ese eje. Entonces aquí tendríamos de manera análoga, porque esta sería la segunda ley de Newton aplicada a los torques, a la rotación, un signo negativo, el análogo a la masa. A ver si alguien se acuerda cuál es el análogo a la masa en la rotación. ¿Cuál es? ¿Alguien lo recuerda? La masa es a la traslación. ¿Cómo? ¿Qué cosa es a la rotación? ¿Cuál es el análogo a la rotación? El momento de inercia, ¿verdad? Por eso les decía que vamos a repasar todo eso, porque eso lo vieron quizás muy a la carrera al final. Entonces va a haber un momento de inercia respecto de este eje y se va a producir una aceleración angular respecto de este eje, ¿verdad? Y entonces la ecuación con la que vamos a trabajar va a ser esta. Y esta misma ecuación es la que tendríamos si tuviésemos rodamiento. Igual, ¿por qué? Porque sencillamente tenemos la presencia de rotación. Entonces vamos a tener torques alrededor de un eje de rotación, ¿verdad? Y aquí vamos a tener un momento de inercia, etc. Lo mismo, es exactamente la misma ecuación. Entonces uno tiene tres formas de tener a un objeto mientras el mismo oscila. O se traslada de manera pura, o rota de manera pura, o manifiesta una combinación de esas dos, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? Aquí tenemos resumido, esto que tenemos aquí es la definición del movimiento armónico simple. Aquí tenemos prácticamente todo el espectro. Vamos a ver cómo se aplica eso. Un par de ejemplos de ver cómo se aplica eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que agregar? Bueno, vamos al primer ejemplo entonces. Fíjense bien, este es el modelo matemático. Así es. Un oscilador tiene alguna de estas ecuaciones de la que se obtiene esa ecuación dinámica que se compara con la característica. Si se compara, si es comparable con esta ecuación, entonces él tiene oscilador. Es un oscilador armónico simple y de inmediato todo esto se puede aplicar en él, ¿verdad? Todo eso se puede aplicar en él. Vamos a ver un ejemplo.
Ahí tenemos la definición que les dije, eso ya lo vieron en el video, es lo que les acabo de mencionar, que si un sistema tiene movimiento armónico simple, su posición se puede escribir de esa manera. Y además, eso ya se lo resumí. Vamos entonces, antes a ver con cierto detalle qué son la frecuencia, qué son el periodo y qué son la frecuencia angular o la velocidad angular. Si usted observa ese objeto y cuenta en un cierto número de tiempo, ¿quién de ustedes tiene un cronómetro así en su celular, por ejemplo? ¿Quién de ustedes lo tiene? Deme en su nombre alguien que nos mida un tiempo. ¿Aló? ¿Usted? ¿Su nombre? Creo que tengo un crono. Gabriel Barrientos. Entonces, Gabriel, entonces usted va a medir un tiempo, ¿verdad? Cuando yo le diga, lo activa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A contar, comenzando con el punto máximo, con vamos a contar cuántas oscilaciones realiza en el tiempo que Gabriel nos avisa. Cuando yo le diga, Gabriel, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Cuánto va a contar? 17, 18, 19, 20. 18 segundos. 18. 20 segundos. Y ya está ahí. Entonces, segundos. en 18 segundos, fíjense bien, en 18 segundos que Gabriel contó, yo conté 18 oscilaciones. Lo pueden hacer ustedes en el video y van a ver que más o menos eso da. ¿Qué estamos midiendo? La frecuencia de la oscilación, F. Ese es el concepto de la frecuencia. Es el número de oscilaciones por definición, ¿verdad? F, que es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Si el tiempo, como en este caso, se mide en segundos, entonces la frecuencia se mide en una unidad que se llama Hertz, que se abrevia Hz. Ese es el concepto de aceleración, de frecuencia angular. Perdón, de frecuencia a secas. Ahora, si yo quisiera, si esto fuera un poco más lento, ¿verdad? Y me permitiera medir el tiempo que tarda una oscilación, fíjense bien, entonces mediríamos el periodo. Pero si se fijan, si yo tengo la frecuencia, que es relativamente más fácil de obtener, el periodo es el tiempo que dura una oscilación. Y si se fijan, es justamente el inverso de la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones por tiempo, y este es el tiempo que tarda una oscilación. Entonces, de inmediato vemos que si uno tiene la frecuencia, se puede conseguir el periodo simplemente obteniendo el inverso. Y aquí nos va a dar 1 entre 1, un segundo. El periodo de oscilación de este objeto es de un segundo. Ahora, lo que no nos queda claro es qué cosa es la frecuencia angular. Vamos a ver si tenemos aquí la tenemos. Fíjense bien, para que tratemos de entender qué es la frecuencia angular. Imaginémonos que nosotros tenemos al sistema masa-resorte moviéndose de arriba hacia abajo. Se está moviendo desde aquí, la masa unida a un resorte, vamos a suponer que este es el punto de equilibrio, entonces se mueve. Desde el punto donde aquí vamos a suponer que tenemos a un resorte y lo comprimimos. Aquí comprimimos el resorte y lo soltamos. Aquí tenemos a una masa. Ese resorte tiene una constante de elasticidad lineal K. Cuando lo soltamos, el resorte pasa por este punto, esta línea corresponde a la línea en la que el resorte no tenía deformación. El resorte mide así, no está ahí. Ahí sería la longitud natural del resorte. Aquí lo comprimimos esta distancia, recuerden. O sea, lo tenemos comprimido una distancia X. Y después, todavía él se va a extender, se va a estirar, ¿verdad? Se va a estirar hasta llegar a la misma distancia que lo comprimimos en el otro extremo. Y va a volver. Cuando esté de nuevo aquí, habrá completado una oscilación completa. O sea, ese objeto está trasladándose en el eje Y.
Y una oscilación completa es el movimiento que va desde este punto hasta que vuelve aquí. Esa es una oscilación completa. Entonces, imaginémonos, para entender qué es la frecuencia angular, que disponemos de una piedrecita, de una partícula, que es esta partícula en negro que tengo aquí, y hacemos coincidir una oscilación vertical completa de esta masa con una vuelta completa de esta pelotita, ¿de acuerdo? Entonces observen el ángulo. Miren, la pelotita a medida que se mueve, si nosotros proyectamos hacia el centro una línea y construimos el ángulo que forma a medida que se mueve, observen, tendríamos algo así. Este es el centro, la pelotita está aquí, forma este ángulo, después pasa aquí, el ángulo va creciendo, ¿ven? ¿Lo van viendo? El ángulo va aumentando. Aquí tenemos un ángulo phi que va creciendo. Y cada vuelta completa describe un ángulo igual a 2 pi radianes. ¿Lo ven? Cada vuelta completa describe un ángulo igual a 2 pi radianes. Y se tarda lo mismo que este en dar una vuelta completa. Se tarda lo mismo que este en describir una oscilación completa. O sea que ella describe ese ángulo phi en un tiempo t, que es precisamente el periodo de oscilación del resorte, del sistema masa-resorte. Entonces, como tenemos la razón de cambio de un ángulo respecto del tiempo, ¿ven? Omega phi dividido por t. A esto de manera propia se la denomina frecuencia angular o velocidad angular. Ese es el concepto de velocidad angular. Notarán que de inmediato tenemos aquí la relación, ¿ven? Entonces, conociendo F y conociendo T, uno puede calcular omega. Omega la puede calcular como 2pi dividido por el periodo, y como el periodo tiene una relación inversa con la frecuencia, como 2pi multiplicado por la frecuencia. Pero ciertamente estarán de acuerdo conmigo en que la frecuencia angular no se puede visualizar a simple vista, como por ejemplo lo hicimos con la frecuencia y el tiempo del periodo, el tiempo que corresponde al periodo. Estos son parámetros que uno los visualiza inmediatamente. Tiene uno que imaginarse la proyección de ese movimiento en un movimiento circular y entender que el ángulo va cambiando, el ángulo que describe esa partícula va cambiando con el tiempo. Se mide en omega, se mide en radianes. Aquí lo tenemos, radianes por segundo. Son las unidades que tiene omega, ¿verdad? Son radianes dividido por segundo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿No? No. Ok, entonces ahí tenemos la conceptualización. Una pregunta, esos dos puntos que se... ¿Qué cosa? Esos dos puntos que se tocan, ¿qué significan? Esos dos puntos, ¿cuáles? Los dos No, puntos nada, esos que se tocan. nada, no son. Esta es la proyección es la proyección, el rojo, es la distancia, la coordenada y de la posición de la partícula. Y el azul es la distancia de la proyección de la partícula sobre el eje X. ¿Ok? Esto, si ustedes se acuerdan, vamos a llegar a la conclusión de que esta distancia es igual a R, ¿se acuerdan? R coseno de teta y el otro es R seno de teta. Y entonces la suma de los dos nos da como resultado la posición en cualquier momento. O sea, es simplemente la proyección. Es como nos dan las coordenadas en el plano de la posición de la partícula y ahí las dibujan. No es que se tocan, sino que son gráficas y las dibujaron ahí, pero no pasa nada. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces ya vimos los conceptos generales del W, T y F. Vamos entonces a aplicar ese resumen que les di en el análisis de un sistema. Nos piden lo siguiente. Ahí tenemos ese oscilador que están viendo ustedes. Ese es un oscilador, porque identificamos que ese oscilador pasa, fíjense bien, por un punto máximo, ¿verdad? Llega a un punto máximo
y a un punto mínimo. ¿Lo ven? A ver si puedo marcar el punto mínimo, es por acá. Y en el medio pasa por una posición de equilibrio. Entonces se mueve una distancia hacia arriba y otra distancia por debajo de esta línea. Evidentemente que está oscilando. Debería ser esto un poco más abajo. Entonces nos preguntan lo que les dije. Nos van a preguntar lo siguiente. A esa cosa se le llama sistema masa-resorte. Verifique, o sea, nos preguntan lo siguiente. ¿Es ese oscilador un oscilador armónico simple? ¿Verdad? Es lo que nos preguntan. Supongamos que el resultado del análisis resulta que no. No es. Ok, si no lo es, ¿verdad? Si no es, todavía nosotros tendríamos que verificar si existe alguna condición que se cumpla, si bajo alguna condición se puede comportar como tal. Todavía hay que hacer trabajo, aun cuando hayamos determinado que no es. Si bajo alguna condición se comporta como oscilador armónico simple, si no lo es. Se comporta. Eso es lo que nos van a pedir siempre. Como oscilador armónico simple. Si nos resulta que sí es, entonces hasta ahí llegamos. Demostramos que sí es, y entonces ya sabemos que vamos a poder usar el modelo matemático que yo les resumí. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, voy a necesitar encontrar la ecuación dinámica. La ecuación dinámica, déjenme ver si lo voy a adelantar aquí. Lo primero que tenemos que hacer, si se acuerdan, es determinar cómo se mueve. ¿Qué me dicen? ¿Cuáles de estos tres opciones tienen en el caso del sistema masa-resorte? ¿Tienen traslación pura, rotación pura o rodamiento? ¿Qué me dicen? Traslación pura. Traslación pura. Muy bien. Entonces, si tenemos traslación pura, voy a hacerlo aquí, en este espacio de aquí. El análisis, si tenemos entonces traslación pura, estamos hablando del sistema masa-resorte. Masa-resorte. Entonces, si yo tengo, observo que tiene una traslación pura, voy a encontrar la ecuación dinámica a partir de esta segunda ley de Newton que se va a escribir de esta forma. Tengo que buscar cuáles son las fuerzas de acción que actúan sobre él en el eje Y, porque es evidente que él está oscilando en el eje Y, y esto yo sé que lo voy a igualar a menos la masa del resorte, perdón, la masa del objeto por la aceleración que tiene en el eje Y, ¿verdad? Y entonces vamos a tener un objeto, por ejemplo, en un momento determinado, lo vamos a tener, digamos, que el resorte tiene esta posición de equilibrio. Primero estaban la masa y el resorte unidos y se encontraban ahí quietecitos, pero después vino alguien, esta es su posición de equilibrio entonces, ¿verdad? Es la línea de equilibrio. Vino alguien y lo jaló, estiró al resorte, jaló la masa y la trajo por aquí, ¿verdad? Y la soltó. Entonces, le provocó al resorte una deformación Y. Esta va a ser lo que llamamos amplitud, ¿verdad? Es la amplitud de la deformación Y lo soltó. O Y0 y lo soltó. Entonces el sistema va a oscilar desde esa posición, va a pasar por el punto de equilibrio y después va a llegar a deformarse la misma distancia Y, pero por encima de la línea de equilibrio, y va a estar oscilando así. Entonces tomemos ampliado un momento cualquiera en el que el resorte está oscilando. Vamos a suponer, por ejemplo, que tomamos este momento. Un momento cualquiera, no importa. Un momento cualquiera. Lo detenemos. Aquí tenemos a la masa. Sabemos que el resorte tiene una constante de elasticidad K y sabemos, por la ley de Hooke,
¿Se acuerdan de la ley de Hooke? ¿Alguien recuerda la ley de Hooke? ¿Aló, aló? ¿Se acuerda alguien de la ley de Hooke? ¿Cómo se relaciona? En este caso sería Y, es la deformación con la constante del resorte. K. A ver si alguien se acuerda de eso. ¿Aló? Fíjese bien. Usted viene y para sacar el resorte de su posición de equilibrio de acá, tiene que aplicar una fuerza vertical hacia abajo. Tuvo que hacer esto, ¿de acuerdo? Lo jaló. Usted aplicó una fuerza F. Externa. De inmediato se manifiesta en el resorte una fuerza en sentido contrario. Todo el mundo la ha sentido cuando hace ejercicio con un resorte. Usted lo empuja y el resorte le ejerce una fuerza en sentido contrario. Esta es la fuerza del resorte, ¿verdad? Si en este momento que está esto en reposo y el resorte está estirado a esta distancia Y, la ley de Hooke nos dice que entonces la magnitud de la fuerza que está haciendo el resorte, la magnitud de la fuerza que el resorte hace, es igual a K por la cantidad que está deformado el resorte. En este caso sería K por Y. Ustedes probablemente la han visto como K por X, pero es lo mismo. Es una distancia de deformación. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Aló? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan o me desconecté de ustedes? Sí, se le escucha. ¿Se acuerdan de esa ley, la ley de Hooke? De la fuerza ejercida por los resortes. ¿Sí? ¿Están familiarizados con eso? No, la No, verdad. licenciado. Bueno, entonces ahorita se los estoy explicando. Fíjense bien. Un resorte que tiene una constante elástica. Esa constante elástica, ¿de qué depende? Depende del material de que está hecho y depende de la forma de las espiras. Si las espiras son rectilíneas como estas, puede haber espiras que son circulares, etc. Entonces, esa constante del resorte se calcula de la siguiente manera. Usted toma el resorte y por ejemplo, lo estira a una distancia X, lo deforma, ¿verdad? Pero para poderlo deformar esa distancia X, usted tiene que aplicar una fuerza, F. Entonces, la razón de la fuerza que usted ejerce para deformar el resorte entre la distancia que logra ser deformado con esta fuerza es a lo que se lo conoce como la constante elástica del resorte. Entonces, usted después solo tiene que despejar. Si yo quiero saber entonces cuál es la magnitud de la fuerza que el resorte ejerce, simplemente tengo que despejar. Es igual a K, la constante elástica que caracteriza el resorte, por la distancia que lo voy a deformar. Lo quiero deformar 10 centímetros, entonces, y el resorte tiene una constante de 10 newtons sobre metros, entonces multiplico 10 por 10, tengo que aplicar una fuerza de 100 newtons para lograrlo deformar 10 centímetros, ¿verdad? Ese es el concepto de la ley de Hooke. Es una ley ideal, ¿verdad? O sea, de hecho algunos enunciados lo que le van a decir es que se tiene un resorte ideal. Es un resorte que cumple con la ley de Hooke. ¿Ok? Entonces acuérdense, la fuerza que ejerce el resorte es igual a la constante elástica que lo caracteriza por la distancia que él está deformado. ¿Ok? Entonces en este caso, si nosotros estamos analizando las fuerzas que están actuando sobre el resorte en este momento, porque yo quiero encontrarlas, estoy hablando de estas fuerzas de acá, las tengo que considerar. Entonces me doy cuenta que hay dos. ¿Cuáles son? El peso. El resorte está interactuando con la Tierra. Y la fuerza que él ejerce, estoy hablando de la fuerza que siente, más bien la masa. Nosotros estamos observando lo que al oscilador masa. La masa es la que está oscilando. Entonces vamos a ver las fuerzas que se ejercen sobre la masa. Entonces la masa siente el peso debido a la atracción de la Tierra y siente una fuerza que el resorte está ejerciendo sobre ella
que tiene que ver con la deformación que él tiene en ese momento, X, ¿verdad? Y entonces, sobre la masa se va a manifestar una aceleración que va a tener un sentido o el otro, dependiendo de cuál sea el momento en el cual se está moviendo en ese momento. Esto yo lo puedo sustituir acá. ¿Cuántas fuerzas actúan? Pues sobre el resorte actúa, déjenme ver aquí. Esperen. Ajá. Sí, pero entonces fíjense bien. Aquí hay que tener cuidado con esto. Ojo, ojo, mucho cuidado. Fíjense bien. Voy a explicar esto con más detalle. Fíjense bien. Ahorita, fíjense bien. Comencemos desde el inicio. Ojo, esto es muy importante para que no se vayan a equivocar. Fíjense bien. Yo tengo un resorte y lo cuelgo. ¿Verdad? ¿Lo ven? Y lo cuelgo. Y el resorte va a tener esta longitud que se le llama longitud natural. Vengo ahora y le cuelgo una masa al resorte. Y entonces el resorte se estira y vuelve a quedar en equilibrio. ¿Verdad? Porque la masa ejerce sobre él su peso. ¿Ven? Y logra estirar al resorte una distancia x sub 0. Y vuelve a establecerse una nueva posición de equilibrio, que sería esa. ¿Lo ven? Y vuelve esto a quedar en equilibrio. Quiere decir que el peso ya fue cancelado por k veces la distancia que él se estiró cuando le colgamos a la masa. ¿Lo ven? ¿Les queda claro eso? El peso está continuamente en este proceso de oscilación. A partir de ahora venimos y lo jalamos y lo soltamos. Y es cuando él hace la oscilación. Pero el peso ya está cancelado porque hubo una deformación inicial sobre el resorte cuando le colgamos a la masa. Entonces la fuerza del peso no interviene aquí. ¿Les quedó claro eso? Sí. Ok, muy bien. Eso es más fácil de ver si yo lo hubiese dibujado en una oscilación horizontal, suponiendo que no había fricción. Simplemente el peso habría aparecido transversalmente y no nos habría afectado. Pero en este caso, lo que ocurre es eso que les acabo de explicar. Entonces, la única fuerza que está actuando sobre el resorte es precisamente K por X. K por Y debería ser, K por Y, porque él se está moviendo en el eje Y, ¿verdad? Y esto es igual a la masa por la aceleración que él siente en el eje Y. Y por definición, a ver si se acuerdan de esto, la aceleración, en este caso, en el eje Y, es la segunda derivada de la posición de Y con respecto al tiempo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Por definición, la aceleración en alguno de los ejes, X, por ejemplo, es igual a la segunda derivada de la posición respecto del tiempo y es igual a la primera derivada de la velocidad respecto del tiempo, de la velocidad en el eje X. Y la velocidad, ¿se acuerdan? Es por definición la primera derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces simplemente estoy aplicando eso acá. Y llegamos a esta ecuación. Esa ecuación ahora yo la voy a comparar con la ecuación de las características de los osciladores, que la anotamos aquí en el resumen. Aquí está, ¿ves? Aquí está. La voy a comparar con esta ecuación que está acá. Entonces la voy a escribir esta ecuación aquí y la vamos a comparar. La ecuación dice que R doble punto más una constante que se la denomina omega sub 0 cuadrado por R es igual a 0, que así debería ser la ecuación característica de un oscilador armónico simple. Pero noten que está igualada a 0. Entonces yo tengo que igualar a 0 esta ecuación para poderla comparar. O sea que voy a pasar, aquí la voy a escribir abajo, a este término al otro lado y lo voy a ordenar de tal manera que la segunda derivada quede primero, así en este orden que tiene la ecuación característica. Entonces me va a quedar m
positivo por la segunda derivada de y respecto de t al cuadrado más k por y igual a 0. Todavía hay que hacerle algo. Tiene que quedar el término que multiplica a la mayor derivada, tiene que ser 1. Entonces significa que yo tengo que dividir cada término por m para que aquí me quede 1. ¿Verdad? Todos los términos los divido por m. Entonces, ¿qué me queda? Segunda derivada de y respecto de t cuadrado más k sobre m por y igual a 0. Y si la comparamos término a término, ¿ven? Segunda derivada de la posición, que en este caso es y, más una constante que se la denomina omega 0 cuadrado por la posición igual a 0, nos damos cuenta que esta tiene la forma de un oscilador armónico simple. ¿Lo ven? Tiene exactamente la forma. Es la segunda derivada de su posición, que es una distancia. Aquí queda el cuadrado, perdón. La segunda es una segunda derivada de la posición, que es una distancia. Luego aparece una constante que se multiplica a la posición y eso es igual a 0. Y entonces concluimos que sí es oscilador armónico simple, ¿verdad? Y si es oscilador armónico simple, observen, déjenme duplicar esta cosa para que avancemos. Déjenme, ¿dónde estoy trabajando ahorita? Si es oscilador armónico simple, ¿dónde estoy? Allí, ¿verdad? Entonces, si es oscilador armónico simple, significa, ¿ven? Que yo ya puedo usar el modelo matemático que les resumí. O sea, que omega sub 0 cuadrado, en este caso va a ser igual a la raíz. Y miren, ¿se acuerdan que aquí apareció un signo de interrogación? Pues para este oscilador ya encontramos que lo que va adentro es k dividido por m. Es k entre m. ¿Ok? Y entonces yo sé que la frecuencia de oscilación, acuérdense que omega sub 0 es igual a 2pi por la frecuencia y es igual a 2pi entre el período. Así, entonces de aquí puedo despejar para f sub 0. Es igual a 1 entre 2pi, ¿verdad? Por esa raíz de k sobre m. Y el período es igual a 2pi por el inverso de esto, por la raíz de m sobre k. ¿Lo ven? Ya tenemos entonces, y si quisiéramos encontrar cuál es la ecuación que gobierna a este oscilador, lo vamos a hacer a continuación. Aquí, permítanme. Aquí lo vamos a hacer, solo que voy a borrar esto de acá. Permítanme. Estoy aquí. Déjenme borrar esto de aquí. Para que no nos moleste eso. Entonces, fíjense bien. Yo ya sé, como es un oscilador, les decíamos, ¿verdad? Ya sabemos que omega sub 0, por simple comparación, es la raíz de k sobre m. Y luego se deduce que el periodo de oscilación es 2pi por el inverso de eso, raíz de m sobre k, y que la frecuencia con la cual oscila se puede calcular como la raíz 1 sobre 2pi por la raíz de k sobre m. Pero entonces también significa que la posición en y en el tiempo, yo la puedo escribir como la distancia desde la cual solté, lo estiré, ¿verdad? Una distancia y0. ¿Se acuerdan que así le llamé? Y después lo solté y comenzó a oscilar. Entonces va a ser esa distancia, que es la amplitud por el coseno de ese omega sub 0t. Y usualmente vamos a tener un ángulo de fase que usualmente, repito, va a ser igual a 0 cuando
usted suelta ese objeto de su punto máximo, automáticamente este da 0. Cuando hagamos ejercicio les va a quedar más claro eso. Si yo derivo esto, voy a obtener la velocidad de traslación en el eje Y que siente la partícula. Va a ser menos Y sub 0 por S omega sub 0 por el seno de omega sub 0t, ya dejando el delta como 0. Y si derivo esto de nuevo, obtengo la expresión, la ecuación en el tiempo para la aceleración en el eje Y, que va a ser Y sub 0 por omega sub 0 cuadrado coseno de omega sub 0t. Y volvemos y tenemos eso. ¿Ven? Entonces, eso significa aplicar la definición. Uno analiza el movimiento del objeto, así como lo hicimos acá, basado en la manera como él oscila, toma la ecuación dinámica semilla a la cual va a llegar, hace el análisis dinámico tomando las fuerzas que actúan sobre él. Hay que tener cuidado con el peso en este caso, ¿se acuerdan? Y después compara esa ecuación normalizada, esto que hicimos aquí, dividiendo por m igualando a 0, se le llama normalización, que es la manera como se puede comparar con la ecuación característica del oscilador. Y entonces, por simple comparación, uno se da cuenta que si esta ecuación es igual a esta, entonces estos dos tienen que ser iguales. O sea, omega sub 0 cuadrado tendrá que ser igual a k sobre m. ¿Ok? Y de ahí se deduce todo lo demás. De ahí usted puede obtener la posición, el periodo, la frecuencia, y tiene prácticamente todo lo necesario para predecir el comportamiento de ese sistema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una consulta. A ver, dígame. En definitiva, no vamos a usar ese desfase. Siempre va a ser 0. Es muy raro, solo hay como 2 problemas, pero sí, vamos a hacer problemas donde salen. No hay problema, no se preocupe por eso. Cuando lo hagamos, vale, vamos a ver cómo sería. ¿Por qué digo yo que 0? Fíjese bien. Vamos a considerar ese caso para que vea qué es lo que tendríamos que hacer. Supongamos que usted está observando al oscilador. Usted lo está manipulando, entonces lo toma y lo estira. Digamos que la posición de equilibrio que tenía el sistema masa-resorte era esta línea. O sea que usted lo está estirando a esta distancia. Digamos que son 2 centímetros. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la posición Y en t igual a 0 en el momento que usted lo suelta? 2 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Pero además, es evidente que la amplitud de la oscilación también va a ser 2 centímetros. Porque esto va a oscilar 2 centímetros abajo y 2 centímetros arriba de la posición de equilibrio. Va a ser esto, ¿verdad? Entonces, cuando usted está construyendo esta ecuación, usted quiere construir esa ecuación, va a tener y de t igual a 2 centímetros, que es la amplitud máxima, por el coseno. Vamos a suponer que K fuese, por ejemplo, 50 newtons sobre metro. Vamos a suponer que es un resorte medianamente rígido. Y que la masa que usted le colgó es de, digamos, de 100 gramos. 100 gramos. Calculen cuánto les da omega sub 0. O sea, omega sub 0 es, dice la definición, aquí lo tienen, K sobre M. Ojo, la masa la tiene que escribir en kilogramos. Y díganme cuánto les da para completar la ecuación. A ver cuánto les da. ¿Alguien lo está calculando? Mientras hacen el cálculo voy a ir a traer agua. Permítanme.
A mí me dio 10 raíz de 5. No sé cuánto les dio. ¿Alguien lo calculó ya? Me pareció oír a alguien hablar. ¿Cuánto les da 50 entre punto 1 raíz? 22.36. Muy bien, entonces ya tenemos omega sub 0, su compañero ya lo calculó, y omega sub 0 nos dio, a ver qué pasa acá, nos dio 22 punto, ¿cuánto me dijo? Doctor. 36. 36. ¿Cuál es su nombre? Alan Flores. Ok, entonces 22.36 radianes por segundo. Entonces aquí lo sustituimos. Miren, estoy construyendo esta ecuación. Entonces me va a quedar 22.36 por t y no sé cuál es el ángulo de fase. ¿Verdad? Entonces yo lo voy a calcular en este momento. ¿Qué necesito? Las condiciones iniciales, que son estas. Esta precisamente. Dice que en t igual a 0, la amplitud del movimiento era 2 centímetros. Entonces sustituyo aquí 2 centímetros igual a 2 centímetros coseno de 22.36 por el tiempo que vale 0. ¿Verdad? Esto nos da 0. Y entonces nos queda, despejando aquí, paso el 2 centímetros a dividir, me da 1 igual a coseno de delta. ¿Cuánto es delta? Coseno inversa de 1. ¿Cuánto les da en radianes? ¿Aló? ¿Cuánto les da? 0. 0. 0. 0, correcto. Entonces, de ahora en adelante, cuando no les digan otra cosa, usted ya sabe que cuando le digan una masa es estirada, no sé cuánto, y soltada, evidentemente que en el momento que usted la suelta, ahí comienza a medir el tiempo. En t igual a 0 está en el valor máximo. Y si está en su punto máximo, el ángulo de fase es 0. Entonces usted no se complica. Ahora sí hay algunos problemas, muy pocos, donde ellos le van a decir que en t igual a 0 la posición es tal. Entonces usted solamente hace lo que yo hice acá y despeja, le va a dar un ángulo de fase diferente. Y lo escribe en la ecuación, ¿verdad? Entonces ya tenemos la ecuación. Esta sería nuestra ecuación para este oscilador, nuestra ecuación que describe su posición en Y con el tiempo. Es simplemente 2 centímetros coseno de 22.36 radianes por segundo por t. Y yo puedo calcular su velocidad en y. Simplemente derivo eso. Va a ser menos 2 centímetros. Lo voy a tener que multiplicar por 22.36 por el seno de 22.36t. ¿Verdad? Y si me puedo calcular la aceleración, pues estoy usando el modelo matemático del oscilador. Va a ser menos 2 centímetros por 22.36 al cuadrado por el coseno de 22.36. Entonces yo con esto ya puedo predecir dónde se encuentra el objeto en cualquier instante t, qué velocidad tiene de traslación y qué aceleración de traslación tiene en ese momento, ¿verdad? Ya puedo predecirlo. Eso es usar la definición para hacer el análisis por la comparación con la ecuación característica y después, si resulta que es un oscilador, uno de inmediato aplica el modelo matemático y ya puede encontrar el período, la frecuencia angular y entonces puede conseguir las ecuaciones, ¿verdad? Vamos a hacer ahora el análisis de otro sistema. En este caso se trata, déjenme ver, todo esto que vimos ya estaba aquí, pero como nosotros lo estamos repasando, eso ustedes lo tienen en el video y lo van a encontrar también, todo eso ya lo hicimos. Ahora vamos a hacer el análisis, pero con otro sistema. Ahí tenemos todo lo que ya les acabo de deducir, las ecuaciones, todo eso, ¿verdad? Resumido. Ahí está la comparación
con la ecuación característica. Ahora vamos a analizar al péndulo simple. ¿Qué es el péndulo simple? Bueno, el péndulo simple es un péndulo que oscila de un extremo a otro, ¿verdad? Usted toma una cuerda, la ata en algún soporte, y la cuerda tiene esta forma si usted delicadamente la suelta, y le cuelga una masa, M. Entonces ella va a quedar estática así. Esta cuerda tiene longitud L, ¿verdad? Si usted viene ahora y deflecta esa cuerda un cierto ángulo y lo suelta, tiene usted un ángulo, y suelta esa masa, entonces se va a manifestar un movimiento oscilatorio de ese objeto, que ahí ya se llama entonces el péndulo simple, mostrando el mismo ángulo de oscilación en los dos extremos. El ángulo inicial se va a manifestar aquí y acá. Vamos a suponer en todos estos casos que la fricción es igual a 0 y que la viscosidad con el fluido, con el aire, con lo que sea, es igual a 0 también. De tal manera que vamos a tener una oscilación, un movimiento sin pérdida de energía. Entonces esto va a estar oscilando, en teoría, ¿cómo se llama? Indefinidamente. ¿Ok? Entonces nos dicen lo que les dije antes. Analice el oscilador que usted está observando allí. Usted lo mira que está oscilando de un lado para el otro. Verifique si es o no un oscilador armónico simple. Bueno, entonces lo vamos a hacer. Entonces vamos a ampliar la oscilación en un momento determinado, como hicimos con el resorte. Vamos a verlo con detalle. Aquí tenemos a la masa. La masa es la que está oscilando. Usualmente le van a decir a usted que la cuerda es muy ligera. O sea, como no tiene masa la cuerda, yo no puedo decir que hay fuerza sobre ella, excepto la tensión, ¿verdad? Pero no le afecta la aceleración. El peso no la afecta. Entonces, las fuerzas que actúan serían el peso de la pelotita, ¿verdad? mg, la tensión que está a lo largo de la cuerda, ¿verdad? Y me doy cuenta que esta tensión, voy a tomar, fíjense bien, a propósito, no lo tomé bien ahí, perdón, disculpen. Ahí no lo estoy haciendo bien. Voy a tomar el eje perpendicular a la cuerda para seguirle llamando X y no complicarnos tanto. Entonces voy a tomar un eje de referencia perpendicular, así. Así. ¿Ven? Entonces me doy cuenta que el peso, este es el eje Y, esto que está aquí es el eje Y, y esto que está aquí es el eje X. Me doy cuenta entonces que el peso tiene dos componentes. Necesito un ángulo para determinar esas componentes. ¿Y qué mejor que el ángulo que está deflectado el hilo? Entonces ese ángulo es este. Este es el ángulo phi. Y es este mismo. ¿De acuerdo? Ese es el mismo ángulo. En términos de ese ángulo, entonces yo voy a tener aquí mg, coseno o seno. A ver. De phi. ¿Qué va? Coseno. Coseno, correcto. Perdón. Por el coseno, efectivamente, porque es adyacente, coseno de phi. Y aquí, obviamente, vamos a tener seno. La proyección sobre el eje opuesto va a ser mg seno de phi. ¿Verdad? Entonces me dice la definición. Bueno, ya existe la... Sí, ya los tengo. Tengo todas las fuerzas que actúan. Ok. ¿Ya las tenés? Sí, ya te dije que ya las tengo. Ok. Entonces, como este sistema, ¿cómo oscila? Simplemente desplazándose, ¿verdad? Miren, ese no está rotando. Estoy viendo solo la pelotita. La pelotita solo se está trasladando. No gira a medida que se traslada.
Entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar, buscar la sustitución de esta ecuación que usamos en el anterior, sumatoria de fuerzas de acción en el eje X iguales a menos la masa de la partícula por la aceleración en el eje X. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer. ¿Qué fuerzas actúan? ¿Cuántas fuerzas ven actuando en el eje X? ¿Y qué fuerzas son? En el eje X nada más. Ahora acuérdense, en el eje X. Ahí en el sistema de referencia que tienen, ¿cuántas fuerzas ven actuando en el eje X? Una, ¿Cuál es? la masa por la gravedad por el seno de phi. Entonces la escribo acá. mg seno de phi. Y no me complico viendo si es positiva o negativa, porque ya el signo negativo que trae el modelo que nos están proponiendo ya lo considera. La masa, y aquí va a ser la aceleración, va a ser el cambio, la segunda derivada del cambio de distancia, o sea, segunda derivada de x con respecto al tiempo. Ahí tenemos la ecuación dinámica, pero hay un pequeño problema. A ver si alguien me dice cuál es el problema. ¿Por qué no la podemos comparar todavía con la ecuación y decidir si es o no un oscilador? Alguien se fija y me dice por qué no se puede todavía hacer la comparación. ¿Qué me dicen? A ver. Por el signo. No. ¿Otra cosa más? Bueno, la masa se va a cancelar. No, el signo no. La podemos igualar a cero. Fíjense bien, la voy a igualar a cero ya para que tal vez lo ven con más facilidad así. Ajá, ¿cuál es? No hay distancia ahí. ¿Cómo que no hay distancia? A ver. No, ¿Qué problema? Ya creo que él encontró parte del problema. ¿Cuál es el problema que visualiza ahí? bueno, que tendría que ser una X ahí, Exacto. ahí en donde dice gravedad por seno de phi. Exacto, o sea que tenemos dos variables y no podemos dejar esa ecuación en función de dos variables. Tenemos que dejar una. Y entonces vamos a hacer el análisis para hacer eso, fíjense bien. Para eso entonces hay que pensar en términos de cuánto es el desplazamiento que experimenta ese objeto, fíjense bien. Cuando esa masa se mueve describe un círculo, un sector de circunferencia, que sería lo que nosotros llamamos X. La masa se desplaza y lo que nosotros obtenemos como la segunda derivada de esta distancia con respecto al tiempo es lo que hemos llamado la aceleración. Pero esa distancia en realidad es un sector de circunferencia y está sustentada por un ángulo que es precisamente la variable phi y a un radio que es precisamente el largo de la cuerda. ¿Alguien se acuerda cómo se relacionarían estos tres? ¿Cómo se relaciona la longitud del arco con el ángulo y el radio? ¿Se acuerda alguno de ustedes? ¿No? Bueno, se los voy a dar. La definición aparece así. S, que es la longitud del arco, es igual al radio por el ángulo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Acuérdese, si yo derivo esto, me da la velocidad lineal con respecto al tiempo. Y aquí tengo que derivar a los dos lados. El radio es una constante. ¿Y qué es lo que obtengo? La derivada del ángulo con respecto al tiempo, que es precisamente la velocidad angular. Es la velocidad con la que el ángulo cambia. Es ese omega que aparece involucrado en el movimiento circular. Y si yo derivo a la velocidad, obtengo la aceleración traslacional, que sería esta AX. Y eso es igual al radio por la segunda derivada del ángulo, ¿verdad? Segunda del ángulo respecto al tiempo. Pero, ¿qué es esto? Es la aceleración angular. Ahí tenemos entonces, estas ecuaciones son las ecuaciones que les relacionan en un movimiento circular a la traslación que experimenta el cuerpo junto, se las relaciona con la rotación. Y estas ecuaciones son muy importantes. Entonces voy a sustituir a X en esa ecuación por L que multiplica a phi. Y entonces nos quedaría así. Segunda derivada ¿de qué? De L por phi con respecto al tiempo al cuadrado más G
Seno de phi igual a 0. Ya solo tengo una variable. Y si yo aplico esta derivada, me doy cuenta que L es una constante. La saco. No importa cuál sea el ángulo, el L va a ser siempre el mismo. Y nos queda L por la segunda derivada de phi con respecto al tiempo más G por el seno de phi. Y todavía entonces hay que normalizar y dividir todo por L. Y entonces ahora sí ya vamos a tener una ecuación para comparar. Nos quedaría aquí, y aquí también hay que dividir por L. Nos quedaría la segunda derivada más G sobre L. Y ahora tenemos una ecuación que solo depende de phi. Ya solo tenemos a phi. Y entonces ahora comparemos. Fíjense bien, la voy a reescribir aquí esa ecuación para que ustedes la comparen y me digan si eso no es un oscilador. Tienen una segunda derivada de una variable que es la posición angular. Y aquí tienen una segunda derivada de una variable cualquiera de posición. Ahí vamos bien. Luego tenemos una constante, que en este caso es G sobre L, que multiplica al seno de phi. Y aquí, ¿qué tenemos? Una constante que llamamos omega 0 cuadrado que multiplica a la posición. Y eso es igualado a 0. Que multiplica a la posición. ¿Qué me dicen? ¿Eso no es un oscilador? Este está bien, ¿verdad? Este está bien. De inmediato omega sub 0 cuadrado sería G sobre L. Pero ¿qué problema hay acá? Si fuera, tendríamos phi en lugar de seno de phi. ¿Ven? O sea, para que fuera un oscilador armónico simple, aquí no debería estar el seno de phi, el seno, sino solo phi. Si no, acuérdense la ecuación que vimos regresemos a la ecuación que vimos de la masa resorte, para que lo vean ahí. Miren en la masa resorte, cómo obtuvimos la ecuación. A ver si aparece. ¿Dónde está esa cosa? Miren, en la masa resorte, ¿cómo nos quedó? Permítanme, le voy a quitar esto de acá. Miren cómo quedó. K por Y. Aquí lo tienen, miren. Y, si hubiera aparecido aquí seno de Y, no habría sido un oscilador. Aquí lo tienen, miren. Una constante por Y, una constante por R, segunda derivada de Y, segunda derivada de R. Entonces podemos concluir que este oscilador que estamos viendo ahorita, que es el péndulo simple, en general no es un oscilador armónico simple. En conclusión, podemos concluir eso. ¿Lo ven? ¿Vieron cómo por simple comparación uno puede hacer un análisis y decidir si eso no es? Este no es oscilador armónico simple, ¿verdad? No es oscilador armónico simple. Pero entonces la definición, ¿se acuerdan lo que nos preguntaban al inicio? Nos decían, si no lo es, verifique si hay alguna forma que se comporte como tal. O sea, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es, permítanme, el problema que tenemos es que nosotros obtuvimos esta ecuación. Más G sobre L por seno de phi igual a 0. Y entonces nosotros queremos que si existe alguna condición para que se comporte como tal, significa preguntarnos lo siguiente. ¿Existe alguna forma de que seno de phi sea igual o parecido a phi? ¿Qué me dicen? ¿Será posible de alguna manera hacer que seno de phi se aproxime o sea igual a phi? ¿Alguien recuerda? Si hay alguna forma, porque matemáticamente ese es el problema que tenemos, que en lugar de seno de phi debería decir phi. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna manera de hacer que seno de phi sea phi? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea? O sencillamente concluimos que no y hasta ahí llega el análisis. Y no es un oscilador. ¿Qué me dicen?
Vamos a ver, saquen sus calculadoras. Vamos a hacer una prueba. Con el seno inverso. No. Vamos a hacer una prueba. No. Seno inverso ya sería otra función diferente que tampoco sería igual a phi. El seno inverso es otra función. Ya no es phi. Tiene que ser phi nada más. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir una tabla. Y entonces en esa tabla vamos a tomar varios valores de un ángulo. Y vamos a ir comparando. Vamos a ir cambiando el valor de ese ángulo, comparándolo con el seno del ángulo con el mismo. Y vamos a ver si existe alguna manera de que ese ángulo se parezca al seno del ángulo. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos queriendo obtener. Entonces voy a comenzar con, por ejemplo, 30 grados. 30 grados. ¿Verdad? Ese 30 grados, a ver, a ustedes en su calculadora, uno de ustedes, dígame a cuánto equivale 30 grados en radianes. Aquí lo tenemos en grados. Y sexo. Ok, pero en decimal. Yo lo quiero en radian. O sea, ¿cuánto le da pi entre 6? El valor decimal. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da pi entre 6? 0.52. Ajá. 35. Ahí. Muy bien. Ahora calculen en radianes. Ojo, para esto tiene que tener su calculadora configurada en radianes. Tiene que aparecer esa R en la pantallita. ¿Cuánto le da el seno en radianes de 0.5235? $0.4999. Nada que no se parecen, ¿verdad? 0.52 no es muy parecido a 0.49. Bueno, entonces, aumentemos el ángulo, a ver qué observamos. Aumentemos los 60 grados. Eso es pi tercio, ¿verdad? ¿Cuánto le da pi entre 3? 60 grados en radianes. ¿A cuánto es igual? Expresado en decimales. 1.0470. 0.470 y. Doctora, ¿qué me dijo? 70 y. 71. Ok, y ahora obtenga el seno de ese ángulo en radianes para que saquemos una conclusión. 0.8659. O sea que miren, si yo aumento el ángulo, la diferencia entre los dos se aumenta todavía más, se acentúa. Aquí esto se podría aproximar a 0.5. Entonces significa que si lo disminuyo puede irse pareciendo. Entonces reduzcámoslo a 15 grados. Primero lo aumenté, ahora de 30 grados lo voy a disminuir a la mitad. Calculen a cuánto es 15 grados en radianes, en decimales, y obtengan el seno de 15 grados. ¿Cuánto les da 15 grados en radianes? 2617. Ok, ¿y el seno? $0.2587. Miren, se va apareciendo. 87 me dijo, ¿verdad? Miren, Sí. si yo lo aumento, la diferencia se acentúa. Si lo disminuyo, se va apareciendo. Antes disminuyámoslo, digamos, a 7 grados. O a 7.5, que es la mitad de 15. ¿Cuánto le da el ángulo en radianes? 7.5 grados. 0.1308. ¿Y el seno? 0.1304. Miren. Última prueba. Hagámoslo con 5 y con 3 grados.
Y de ahí sacamos una conclusión. 5 grados en radianes, ¿a cuánto les da en decimales? 0.0872. ¿Y el seno? 0.0871, redondeado. ¿Vieron? Y para 3 grados es la mitad de esto, ¿verdad? 0.04 no sé qué. $0.0523. 0.5 me dijo. Sí, 23. ¿Y el seno? 0.05227, 23 sería redondeado. ¿Vieron? Aproximadamente. Entonces podemos concluir que el límite, y esto ya lo saben ustedes, de seno de phi, cuando phi tiende a 0 es igual a phi. Cuando el ángulo es pequeño, el seno de phi tiende a ser igual al mismo ángulo. Aquí lo estamos verificando, miren. Si yo disminuyo el ángulo, el seno de phi, miren, tiende a ser igual a phi. Entonces, esa condición podemos imponer acá. Y podemos decir que este oscilador, si, bajo la condición de que nosotros lo deflectemos ángulos pequeñitos y lo soltemos, o sea, yo voy a tomarlo y lo voy a deflectar de su posición de equilibrio un ángulo chiquito. ¿Cuánto es un ángulo chiquito? Más o menos aquí lo podemos ver. ¿Ven? ¿Dónde se van pareciendo más? Eso más o menos resulta si el ángulo oscila entre 0, menor que phi, menor que, digamos, 12 grados. Menor o igual. Entre 0 y 12 grados tenemos esa condición que se la conoce como condición de pequeñas oscilaciones. Se comporta como oscilador armónico simple en esas condiciones. Si el ángulo es pequeño entre 0 y 12 grados, como lo están viendo ustedes acá, esta ecuación entonces va a escribirse bajo esa condición, se va a escribir de la siguiente manera. Más G sobre L por phi igual a 0, que esa sí es la ecuación de un oscilador. Y entonces, si el ángulo es pequeño, yo voy a poder decir que omega sub 0 es la raíz cuadrada. Miren, cambió. Para este oscilador es G sobre L. Para el sistema masa-resorte era K sobre M. Y entonces voy a poder calcular su periodo de oscilación, ¿verdad? Que es 2pi por la raíz de L sobre G. Y voy a poder calcular su frecuencia de oscilación. ¿Con qué frecuencia oscila? Va a ser 1 entre 2pi por la raíz de G sobre L. Y entonces voy a poder encontrar cuál es la ecuación de su ángulo en función del tiempo. Va a ser el ángulo desde el cual lo solté por el coseno de ese omega 0t más delta. Voy a poder obtener su frecuencia angular en el tiempo, que es la derivada de esto, ¿verdad? Omega sub 0 seno de omega sub 0 t más delta, y voy a poder obtener la ecuación de la aceleración angular en el tiempo, que es la siguiente derivada, es la segunda derivada de la posición angular. ¿Y por qué? Porque estoy aplicando el modelo matemático del oscilador armónico simple. Solo que debo tener cuidado de asegurarme de que el ángulo desde el cual lo deflecte sea pequeño, ¿verdad? Ese es el trabajo que nos toca hacer. Con esta, vamos a quedarnos hoy por ahí. Concluyendo, vamos a rápidamente a ver el resumen de lo que hicimos. Básicamente, si se fijan, hemos partido de esta definición. Decimos que un oscilador es armónico simple si se puede su ecuación escribir de esta manera, ¿verdad? Y si está caracterizado porque su ecuación dinámica se escribe así, tal y como aparece ahí. Y entonces hemos utilizado esto. Si esto es un oscilador, uno sabe que puede disponer de todo esto, que es lo que hemos hecho, donde aquí va a ir cambiando. La manera como se calcula la frecuencia va a cambiar dependiendo del oscilador
como lo hemos visto. Entonces, como la ecuación característica se va a comparar con la ecuación dinámica, dijimos que hay tres formas posibles de encontrar al sistema oscilando: con una simple traslación, con una simple rotación o con una combinación de ellas. Y hemos visto dos ejemplos de el sistema cuando oscila trasladándose: el del sistema masa-resorte, que resultó ser de inmediato en cualquier condición, resultó ser un oscilador armónico simple, y el del péndulo simple, que resultó ser oscilador solo si el ángulo de deflexión es muy pequeñito. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahora es, en la plataforma, tienen que estudiar los otros dos osciladores. Yo les había dicho a ustedes que les iba a resumir, ya no nos queda tiempo, a resumir las características generales del movimiento circular. Entonces, el lunes tenemos clase de nuevo en este mismo enlace. Yo les voy a repasar primero las características más fundamentales del movimiento circular, a fin de poder resolver los otros dos tipos de osciladores, que son los osciladores donde hay rotación. Hasta ahorita solo hemos visto osciladores donde hay traslación, pero necesitamos repasar eso. Eso lo vamos a hacer el lunes, pero entonces ustedes, por favor, léanse los materiales, vean los videos que aparecen ahí para que ya vayan teniendo. Déjenme ver si ya se levantó la plataforma, que estaba caída. Estaba con problemas la plataforma. Déjenme ver si ya logramos ver algo ahí. A ver si ya se le quitó esa... Sí, entonces vamos a ver si... ¿Qué es lo que van a hacer ustedes el fin de semana? Se van a venir a la clase y van a ver con calma. Esto no se los había subido porque estaba la plataforma con problemas. Ya se los voy a arreglar. La programación es ver este video y el siguiente. Estos dos videos, donde les explican los detalles que yo les acabo de explicar. Y además van a aparecer aparecen los dos otros osciladores que les estoy mencionando. Y aquí aparece vamos a ver si, aquí aparece un repaso de eso que les dije que les voy a dar el lunes para que ustedes lo puedan adelantar, ¿verdad? Entonces los veo el lunes si no tienen ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Sí? Acerca de la tarea. Ajá. ¿Son todos los ejercicios propuestos o solo son alguna cantidad? Ya le digo, no. La tarea, y déjeme ver si todavía estoy en la plataforma. La tarea, si se fija, es de esta guía, mire. La guía de problemas del capítulo 14. Son solo estos problemas de acá. No son todos. Son estos problemas. Ok, ya. Ok. Estos dos últimos son los más difíciles. Estos tienen rodamiento. Eso se los voy a ayudar a resolver junto con otro igualmente complicado. Se los voy a resolver después y se los voy a compartir, ¿verdad? Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, ¿no? Léanse del capítulo 9 del volumen 1. Repasen durante el fin de semana lo necesario de cálculo de momento de inercia y de cálculo de torque, para que se acuerden de esos conceptos que yo se los voy a repasar el lunes. ¿Ok? Dígame, casi no lo escucho. Hábleme más alto. Espéreme. Repítame. En el campus no me aparece la clase. De O sea, veras. sí, no, lo estoy revisando y no me sale. Déjeme ver, veamos la lista, porque eso ya sería un problema de registro.
Sí, va, ellos son los que hacen Sí. para meterlo a uno. Sí, pero vamos a verlo eso aquí. Vamos a verlo eso aquí. Y pregunta, ingeniero, todos esos ejercicios son para el lunes. No, quedamos que eran para el 8 o 9, ¿se acuerdan? Que quedamos que cambiamos eso. Ah, Para el 12. Ajá, para el 12. ajá, para el 12 Ok, de ok, Sí. febrero quedamos. Vamos a ver. ok, Aquí listo. está, mire, aquí vamos a ver la lista de los alumnos. A usted Daniel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ver, Daniel, se aparece aquí. Mire, Y ahí Daniel. estoy yo. ¿Dónde está? Nelson. Primero. Ahí está. No debería tener problema. Aquí está en la lista. Pero no aparece la clase en el campo, fíjese. No le parece matriculada. Entonces sí tiene que comunicarse con registro para que le resuelvan eso. Pero lo importante es que esté aquí. Usted ya tiene el enlace. Entonces con ese no se va a trazar. Pero sí va a necesitar que le den acceso a los materiales de estudio. Entonces trate de comunicarse hoy, ahorita. Creo que puede hacerlo con esta gente de registro para que le permitan y le habiliten su clase. Sí, porque yo la tengo matriculada, pero no sé qué onda esta gente. Sí, es que Ingeniero, está preguntando si ¿Puedo decir va a algo? subir el link a la plataforma, o sea, de la clase que está grabando. yo creo que ya se lo sí, el video, sí. Sí, se lo voy a subir más tardecito. Porque tengo que bajarlo Eh, y subirlo después a YouTube y compartírselos. ¿A eso se refiere? En YouTube lo va a subir. Sí. Dígame. Normalmente tarda un día en que le aparezca la clase de cuando usted la matriculó. Ah, puede ser eso. Mire, Daniel, que dice su compañero. ¿Eh? Pero yo la matriculé, bueno, según, no, desde el lunes, bueno, ya me salía matriculada. Qué Sí. raro. Bueno, Mejor. sí, le digo porque en mi caso yo llevo variable y a mí me salió, le voy a poner un ejemplo, la tenía en espera y me salió ayer, Ujú. no, me salió antier y hasta ayer por la tarde me salió ya la clase en el campus. Ok. Pero lo importante, Daniel, inicialmente es que está en la lista de los alumnos. Sí, pero para subir la tarea y todo lo demás y saber el cuadro No, y tiene que la carga no la tengo. sí, tiene que comunicarse con estos Sí, lunes a más tardar para que pueda además estudiar. mañana no va a dar la clase, ingeniero. Mañana no nos toca clase, solo tenemos clase lunes, miércoles y jueves. Por eso, Listo, entonces. sí, Pero, Solo eso entonces, ingeniero. Gracias. ingeniero, pero mire que no estuvo los días anteriores, pero le quería preguntar si, o sea, ¿siempre va a dar más de una hora o solo era por hoy? porque el lunes no pudimos tener clase porque la plataforma estaba caída y el correo que yo les mandé no lo pudieron recibir. Sí, es que incluso ayer el correo me cayó hasta como después de que había pasado ya la clase. Sí, entonces por eso les mandé el correo, su correo personal y de mi correo personal. Y por eso tuvimos clase hasta ayer. Pero ayer solo vimos las generalidades de la clase, o sea que usted no se ha perdido ninguna clase. Ah, ok, entiendo. Entonces solo dará una hora porque es que hay algunos que tenemos una clase a las 5. No hay problema, solo es hoy para responder la clase del lunes. Ah, ok, muchas gracias. Vaya, pues, entonces nos vemos el lunes, jóvenes. Pasen feliz fin de semana. Listo, gracias, ingeniero. Pase buena Estudien y tarde. estudien. Gracias, igual. Vaya, pues. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.